95.5 de la FM, estamos en Radio Exitosa, soy Nicolás Lucar y ahora está conmigo Verónica Mendoza, candidata del Frente Amplio a la elección que va a tener este domingo ya es, ¿no? La elección del candidato de la izquierda o de uno de los candidatos de la izquierda. En el actual momento soy precandidata junto a otros 6 a las elecciones ciudadanas abiertas del Frente Amplio que se van a llevar a cabo este domingo 4, Nicolás, donde, repito, todas y todos están invitados. Cualquiera puede votar simplemente portando su DNI, no hace falta estar inscrito en el Frente Amplio, no hace falta ser adherente, hace falta solamente voluntad de sumarse a un proyecto político de cambio y de renovar las formas de hacer política, Nicolás, que es lo que estamos haciendo en el Frente Amplio, eligiendo nuestras candidaturas democráticamente, no como en otros partidos donde se imponen por la plata, por el apellido, porque son dueños de los partidos. Todas y todos invitados este domingo y, por supuesto, Nicolás, después de este proceso del 4, seguiremos en el proceso de articulación, de diálogo con otras fuerzas políticas, sociales, colectivos juveniles, universitarios, organizaciones de mujeres, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, para seguir sumando esfuerzos, experiencias para trabajar por el bien del país. Ahora, el hablar de una candidatura de izquierda lleva inevitablemente a la discusión o al tema de cuál ha sido el papel de la izquierda en las últimas elecciones. Con el voto de la izquierda, Fujimori se hizo presidente. Con el voto de la izquierda, Toledo se hizo presidente. Con el voto de la izquierda, Ollanta Humala es presidente. Entonces, y el problema es que siempre ha terminado la izquierda poniéndolos en el gobierno y de ahí arrepintiéndose de haberlos puesto donde los había puesto y convirtiéndose en oposición. Pero algún nivel de responsabilidad tiene que haber, es decir, Verónica Mendoza no puede decir ahora, no, yo no tengo la culpa de lo que está haciendo Ollanta Humala, pero Verónica, tú lo pusiste ahí, o tú ayudaste a que estuviera ahí. Nicolás, efectivamente, y yo nunca lo voy a negar, ni lo he negado, yo fui parte del proyecto nacionalista porque, como muchas peruanas y peruanos, le puse mi esperanza, mis sueños a ese proyecto porque se hablaba de honestidad para hacer la diferencia, se hablaba de una gran transformación en beneficio de principalmente los sectores más vulnerados de este país, pero también, Nicolás, he aprendido las lecciones y precisamente por eso es que en el Frente Amplio estamos haciendo esfuerzos para corregir esos errores. Por ejemplo, no podemos seguir confiando en un caudillo, ¿no?, en un outsider, sino más bien tenemos que fortalecer la institucionalidad dentro de los partidos políticos y nosotros sí estamos apostando a construir organización sólida sobre la base de coincidencias programáticas, sobre la base de un proyecto de país y sobre la base de procedimientos democráticos. Por eso no estamos haciendo como se suele hacer y como están haciendo todos los demás partidos, definir entre cuatro paredes quién es el candidato o candidata presidencial, como no lo vamos a hacer en el caso de las candidaturas congresales. Estamos sometiéndonos a un proceso democrático que justamente busca dos cosas: consolidar institucionalidad al interior del Frente Amplio, pero también abrir la política a los ciudadanos, a las ciudadanas, que es la garantía de que aquello que se dice, que se ofrece, realmente se va a hacer, porque vamos a tener una ciudadanía vigilante y exigente de que aquello que mereció su confianza sea realmente aplicado y construido. Verónica, mucha gente piensa un gobierno de izquierda va a ir contra la corriente de todo lo que ha ido pasando de bueno en el país en los últimos años, en el sentido de que el país se ha abierto a la inversión, de que hay grandes proyectos que, es cierto, no han beneficiado a la gente por un mal manejo del recurso público, una falta de estrategias, ¿no es cierto?, que son las que nos han llevado a todos estos conflictos. Pero ¿cuál es la posición de usted, por ejemplo, frente al tema minero? A ver, Nicolás, nosotros siempre hemos sido bastante claros en señalarlo y consta en nuestra propuesta programática. Nosotros estamos perfectamente conscientes de que necesitamos inversiones, tanto públicas como privadas, tanto nacionales como extranjeras. Lo que planteamos es reglas de juego claras para que se respeten nuestros derechos, para que estas inversiones sean sostenibles y generen no solamente renta, sino un desarrollo sostenible, que generen empleo, que eviten problemas de contaminación ambiental, que se evite la conflictividad. No puede seguir habiendo, Nicolás, muertos en nuestro país en nombre del desarrollo económico. Eso es inadmisible. 55 muertos en este gobierno en conflicto social. ¿En nombre del desarrollo? ¿Desarrollo así? No. Desarrollo con respeto de los derechos. Y para eso, ¿cómo, Nicolás, me dirás?
planteamos una política de ordenamiento territorial. ¿Qué significa eso? No puede ser que desde el MEF o desde el Ministerio de Energía y Minas, en una oficina en Lima, se decida arbitraria y autoritariamente qué se hace en el territorio nacional. Tiene que haber diálogo, tiene que haber proceso participativo desde las regiones entre comunidades campesinas, productores locales, comerciantes, autoridades locales, etcétera, para identificar las potencialidades del territorio, donde minería, donde agricultura, donde turismo, donde pesca, pero y ¿cómo promover esas pero ¿cómo vas a actividades? enfrentar el hecho de que el Perú entero está concesionado? Precisamente. Es decir, hay un mapa de las concesiones que simplemente, bueno, el otro día yo le preguntaba a una persona que sabe, oye, ¿y quién decidió esto y cuándo? ¿No? Pero ya está concesionado el Perú. Creo que no hay un metro cuadrado que no esté concesionado. 45% de territorio de costa y de sierra concesionado. 48% del territorio de las comunidades campesinas concesionado, sin diálogo, sin consulta. Concesiones, además, Nicolás, que se superponen a parques arqueológicos, áreas naturales protegidas, plaza de armas de Chumbivilcas, por ejemplo, una provincia en mi región. Eso es inadmisible. Para eso, precisamente, el ordenamiento territorial. La plaza de armas está dentro de una concesión. Dentro de una concesión. Es una cosa... Pueblos indígenas en aislamiento voluntario en la Amazonía que están dentro de un lote de hidrocarburos. Eso es inadmisible. Pueblos indígenas en aislamiento voluntario, Nicolás, para quienes el simple contacto con terceros puede significar la muerte. Y el Estado se apresura en aprobar los estudios de impacto ambiental, darle autorizaciones a las empresas, pero no se apresura de la misma manera en aprobar políticas, programas que garanticen los derechos. O sea, ¿qué significa eso? Que ustedes lo que van a proponer que en algunos lugares sí y en otros no van a ir proyectos mineros y desarrollo de hidrocarburos. Pero por supuesto, mira, en la Amazonía en este momento el 80% está lotizada. ¿Vamos a extraer petróleo en el 80% del territorio de la Amazonía? Por supuesto que no. Tenemos que determinar dónde sí y dónde no, porque habrá que proteger, ¿no?, nuestros bosques, porque habrá que proteger la vida de nuestros pueblos indígenas y tendremos que implementar una política energética que nos permita ir transitando de la dependencia que tenemos actualmente de el gas y del petróleo para poco a poco depender menos de esto y tener energías renovables. Y por ejemplo, en el caso de ¿las Bambas sí debería ir o no debería ir? ¿Con muertos y heridos de por medio, Nicolás? No. Para eso, precisamente, ordenamiento territorial. Para eso, fortalecimiento de la institucionalidad. La gente no confía. Y la mejor manera de revertir esa desconfianza no es... Pero en el caso de las Bambas, la gente estaba de acuerdo y la gente lo que decía... era más bien cuál es el mayor beneficio que podemos tener y cuáles son las reglas de juego. Más o menos eso ha sido el sentido de la... Efectivamente, el problema es que el gobierno trastocó esas reglas de juego. En lugar de respetar la consulta previa a las comunidades, en lugar de respetar los talleres informativos del estudio de impacto ambiental, lo que hizo fue, como tú bien has comentado hace unos momentos, imponer unas modificaciones importantes, sustanciales al proyecto, sin diálogo, sin consulta, sin participación. Y legítimamente la gente se preocupa y legítimamente la gente considera que se le está faltando el respeto. Lo que planteamos del Frente Amplio por eso es ordenamiento territorial, consulta previa en el caso de las comunidades indígenas, estudios de impacto ambiental con participación de la ciudadanía, con rigurosidad técnica que nos garanticen a todos los ciudadanos que esos proyectos mineros que son importantes para nuestro desarrollo realmente van a respetar nuestros derechos. Se va a evitar la contaminación, se van a respetar los derechos laborales, se van a respetar los convenios, los acuerdos suscritos entre empresas mineras y comunidades que muchas veces no se respetan y tiene que haber un Estado, Nicolás, un Estado fuerte, moderno, eficiente, dialogante, que esté acompañando estos procesos para que además pueda garantizar una transición, porque esos proyectos mineros, Nicolás, van a durar 15, 20 años, no más. ¿Y luego qué? Tiene que haber una transición planificada, que se vayan promoviendo, fortaleciendo otros sectores productivos, la agricultura, la ganadería, según la región donde estén, ¿no? Y superar esta dependencia que hemos tenido excesiva en nuestra economía del sector extractivo minero en particular, que nos está llevando a una situación, la actual, de desaceleración de la economía para la cual no nos hemos preparado. Porque el MEF, ¿qué cosa hizo, Nicolás? Prenderle velitas a la economía china. Por favor, que no bajen los precios. Cuando lo que debió haber hecho es, años atrás, cuando nosotros lo planteamos, que ya empezara una política seria de diversificación productiva. Estos centros de innovación tecnológica para promover actividades productivas en la región. El fenómeno que está ocurriendo con la agricultura de exportación es impresionante, pero es pura iniciativa privada y no es ni el 5% de la tierra cultivada en el Perú la que está involucrada. Es decir, lo que se podría hacer con los recursos, si hubiera planes,
Efectivamente, tenemos un enorme potencial para hablar, por ejemplo, del sector agrícola, una enorme mega biodiversidad, productos que no encuentras en otro país y que muy bien con acompañamiento de parte del Estado a esas iniciativas privadas, empresariales o comunales o comunitarias, con un acompañamiento del Estado en capacitación, acceso a créditos, generar sinergias entre los distintos sectores productivos, encadenamientos productivos del sector agrícola, al alimentario, al gastronómico, al turístico, se puede generar empleo sostenible. Y eso es lo que el Estado no ha estado haciendo. ¿Por qué, Nicolás? Porque nuestra clase política, ¿qué plantea? Cero Estado, debilitamiento institucional, que todo lo resuelva la mano invisible del mercado. Nosotros decimos no, necesitamos inversiones, pero en el marco de una visión de país, de una visión de desarrollo, de una planificación estratégica en materia de desarrollo económico, en materia de política energética, etcétera, etcétera. No simplemente sentarse de brazos cruzados a rematar los recursos naturales, que es lo que han hecho nuestros últimos gobiernos. Y el tema de la inseguridad, ¿cómo lo van a enfrentar ustedes? ¿Qué es lo que proponen para enfrentar el tema? ¿Qué es uno de los, digamos, asuntos que más preocupa a los peruanos, ¿no? Nuevamente, que más sufrimos. Efectivamente, nuevamente ahí, Nicolás, de lo que se trata es de un Estado fuerte, con capacidad de articular políticas, con capacidad de visión integral. No como los actuales candidatos que qué cosa nos están diciendo. Chapa tu choro, militares a las calles, pena de muerte, ¿no? De manera absolutamente irresponsable, sabiendo que eso no resuelve el problema. Lo que hace falta es reforma de la Policía Nacional, modernizarla, capacitarla, remunerarla mejor, la eliminación del 24x24, en la cual felizmente se está empezando a avanzar ahora, pero que se debe haber hecho, a mi juicio, de manera paulatina y mucho más planificada, pero también capacitarla particularmente en materia de investigación, inteligencia, porque estamos afrontando un nuevo tipo de criminalidad organizada, sicariato, extorsión, articulada con mafias, con narcotráfico, y eso requiere de un efectivo trabajo de investigación. Pero también, Nicolás, reformar el Ministerio Público y el Poder Judicial en su articulación entre estos, Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, pero también al interior de estas propias instituciones, erradicando la corrupción, ¿no? Porque de nada me sirve que la policía chape al choro si a la media hora el Ministerio Público lo va a soltar, y ahí tenemos que implementar una reforma. Por ejemplo, Nicolás, democratizando, transparentando los mecanismos de evaluación y selección de jueces y fiscales. El Consejo Nacional de la Magistratura tiene que ser elegido de la manera más democrática y transparente posible, para tener ahí a las personas más probas que nos garanticen una adecuada evaluación y elección de fiscales. También entendemos, Nicolás, que se trata de recuperar los espacios públicos para volver a generar esa convivencia social que está perdiéndose en nuestra sociedad, pero también fortalecer, promover los organismos de sociedad civil que ayudan a combatir la inseguridad ciudadana, como las rondas campesinas, las rondas indígenas en el sector rural y las juntas vecinales, porque la ciudadanía, Nicolás, bien conoce dónde se reúnen los criminales para complotar sus fechorías, bien conocen también cuando el comisario, eventualmente, que a veces ocurre, está coludido, ¿no?, con esos criminales, y bien podría participar también en la evaluación, ¿no?, de cómo se está implementando la estrategia de seguridad ciudadana, en la evaluación del desempeño de su policía, de su comisaría, para mejorar esta situación. Verónica, uno de los grandes problemas de la política asociada directamente al poder es la corrupción. Es decir, si nosotros proyectamos todo lo que está en discusión en este momento, no solo en las comisiones investigadoras, sino en el Ministerio Público, o sea, los últimos 4 expresidentes terminarían presos, ¿no? O los últimos 3, no sé, pero todos podrían terminar presos si se prueban las sospechas y los cargos que se empiezan a formular en contra de ellos. Pero la corrupción no es, digamos, de derecha ni izquierda. Es decir, en este momento está en discusión en Brasil la posibilidad de que Dilma Rousseff no termine su mandato por los escándalos de corrupción. Efectivamente, ¿no? En la lucha contra la corrupción, para empezar, no puede haber sesgos ideológicos. La corrupción se combate, se rechaza, venga de donde venga. Y para eso, Nicolás, hay que romper esta lógica de impunidad que nos ha ganado como país y como sociedad. Sí se puede combatir y erradicar la corrupción. ¿Nos va a costar? Sí, pero hay que empezar a implementar reformas concretas, como por ejemplo la política de gobierno abierto y transparente, que este gobierno no ha querido implementar a cabalidad, que nos permitiría, ¿qué cosa? Que los ciudadanos podamos conocer en tiempo real, a nivel de todo el Estado central, regional, local,
cómo se está gastando nuestra plata en las licitaciones, contrataciones, cómo se están tomando las decisiones, quién ingresa y sale del Ministerio de Energía y Minas, cómo se definen las leyes, las políticas, tener conocimiento también de lo que hay en los correos electrónicos de los ministros, porque ya vimos cómo con los cornejolís, ¿verdad? Simplemente por un mail algunos grandes empresarios resolvían sus problemas administrativos saludando a sus amigos ministros. Política de gobierno abierto y transparente para que los ciudadanos, además del Ministerio Público, el Poder Judicial, la Contraloría, podamos vigilar cómo se gasta nuestra plata y cómo se toman las decisiones. E institucionalizar, como se planteó en su momento, una autoridad autónoma de gobierno abierto y transparencia, cosa que este gobierno no ha querido hacer, probablemente porque tiene rabo de paja y no quiere que se escarbe más en lo que está haciendo en este momento. Pero también reformas muy concretas, Nicolás, como garantizar que las oficinas de control interno de los gobiernos locales y regionales sean plenamente autónomas. ¿Qué pasa el día de hoy? Dependen administrativamente, presupuestalmente del gobierno regional o local al que tienen que controlar. Claro. ¿Cómo yo fiscalizo al que me paga mi sueldo? No tiene sentido. Tienen que ser entidades completamente autónomas del poder político y fortalecidas, como nuestros consejos regionales y locales, que muchas veces, Nicolás, están pintados en la pared, que debieran ser los entes que fiscalicen adecuadamente la ejecución de los ejecutivos locales y regionales, valga la redundancia. ¿Tú sientes que estás preparada para ser presidenta del Perú? Por supuesto, Nicolás, si no, no me estaría metiendo a disputar la precandidatura presidencial. Verónica? Yo tengo 34 años, Nicolás, tengo 10 años en política, tengo cerca de 5 años en el Congreso, presido actualmente la Comisión de Descentralización, he participado de los últimos debates de manera activa, conozco al monstruo por dentro, sé cómo funciona el Estado, sé dónde falla, sé dónde hay que reformarlo. Pero también, Nicolás, esto yo no lo voy a hacer sola, lo vamos a hacer con el Frente Amplio, lo vamos a hacer con los mejores técnicos, con la gente más capacitada y sobre todo la gente más honesta. Y en eso sí tenemos un compromiso muy claro en el Frente Amplio y además nos estamos sometiendo de manera absolutamente transparente al escrutinio de la ciudadanía, que creo que eso es lo que nos va a ayudar a tener los filtros que nos garanticen tener a la gente más proba, más eficiente, más honesta y que más esté comprometida con este país. Pero ¿cuál es tu mensaje? Ahora le toca a las mujeres, a los jóvenes y a la gente de izquierda, digamos, si lo puedes resumir de alguna manera. Ahora le toca al país, nos toca darnos una oportunidad, Nicolás, porque este país tiene todo el potencial para salir adelante, mega biodiversidad, una riqueza cultural enorme, un patrimonio arqueológico enorme, un pueblo creativo, trabajador, tenemos todo para salir adelante, recursos naturales en cantidades ingentes, gas, petróleo, lo que nos hace falta es un gobierno eficiente, capaz, lo que nos hace falta es una reforma del Estado para que ese Estado, en diálogo con la gente, pueda planificar el desarrollo nacional de manera dialogada, de manera constructiva, con una perspectiva de sostenibilidad, pensando no solamente en cómo remato los recursos para generar renta, sino pensando en cómo genero empleo de manera sostenible, cómo genero mecanismos que me permitan dialogar con la ciudadanía y construir con ellos el tipo de desarrollo que queremos y no imponer a sangre y fuego o no pretender imponer a sangre y fuego proyectos extractivos que son necesarios pero que no pueden darse de manera arbitraria y autoritaria, Nicolás. Queremos darle una oportunidad al país, estamos construyendo para eso una alternativa de gobierno seria, eficiente, transparente, honesta y estamos convocando a la ciudadanía, Nicolás, a que sea parte de este proyecto, empezando por definir nada más y nada menos, Nicolás, que la candidatura presidencial este domingo 4 de octubre con su voto en los distintos locales de votación que tenemos, ¿no?, a lo largo y ancho del país. Formalmente va a ser la primera. La primera elección democrática de candidaturas, pero además la primera en el país que se hace abierta a la ciudadanía. No son nuestras militancias las que van a decidir, son ustedes, los ciudadanos, los que van a decir. Tú también, Nicolás, puedes votar el domingo 4 de octubre en los distintos locales de votación que tenemos a nivel nacional. Va a ser importante esto. Me decía mi productor que tenemos al congresista John Reinaga, no sé si es cierto, que es de Apurímac, además es importante que, no sé si llegó al congresista, pero en fin, este asunto para terminar, Verónica, de todo lo que ha habido con los tránsfugas, ¿cómo se va a evitar que esto ocurra otra vez? Es decir, ¿cómo se va a manejar este asunto de la representación? Porque ahora se elige al presidente, pero al candidato a la presidencia, pero
es muy importante quiénes van a ir al Congreso. Sumamente importante, por supuesto. Por eso los candidatos al Congreso se van a elegir de la misma manera, de manera democrática. No se van a imponer a dedo desde las cúpulas porque tienen plata o porque son conocidos mediáticamente, sino en función de su compromiso con el proyecto político, de su capacidad y de su reconocimiento en la ciudadanía. Si cambiamos las formas de hacer política, podremos dar garantías de que aquello que decimos realmente lo vamos a poder hacer. Ahora, empieza una campaña dura, ¿no? O sea, ¿tú confías en que vas a ganar el domingo? Mira, esta primera elección. Yo confío en que va a ser un proceso democrático, transparente, legitimado por la ciudadanía, y cualquiera que sea el resultado, yo estaré orgullosa de haber participado en este proceso histórico que ningún otro frente, ningún otro partido se está atreviendo a hacer. Si tengo el honor de ser elegida la candidata presidencial del Frente Amplio, lo asumiré con la mayor responsabilidad, con la mayor seriedad del caso. Y sabemos perfectamente, Nicolás, aquello a lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Lo más duro y sucio del poder económico, mediático, mafias, porque eso es lo que tenemos lamentablemente en muchos casos en la política, pero tenemos, Nicolás, las convicciones firmes, las propuestas claras y sobre todo la posibilidad de mirarle a los ojos a la gente y asumir un compromiso directo con ellos. Verónica, ha ocurrido un fenómeno en los últimos años por el desgaste de esta crisis de la representación política, que han surgido por un lado outsiders, ¿no es cierto?, y por el otro lado movimientos regionales que han terminado suplantando. O sea, en este momento las elecciones locales, o sea, municipales y regionales, las han ganado mayoritariamente los movimientos regionales. ¿Ustedes van a tratar de vincularse con estos movimientos? Lo estamos haciendo, Nicolás. De hecho, ahora, primero precisar, el Frente Amplio no es un partido político. El Frente Amplio es un agrupamiento de distintas organizaciones políticas, sociales, colectivos juveniles. En diversas regiones se han sumado movimientos regionales al Frente Amplio, están participando de este proceso, están participando del debate programático, están participando de la convocatoria a estas elecciones ciudadanas y estamos ya en la práctica implementando este proceso de articulación, Nicolás, lejos de esta supuesta reforma electoral que lamentablemente se está debatiendo, entre comillas, en el Congreso, que en nada va a ayudar, que más bien, si es que se convalida, lo único que lograría es cerrar el sistema político sobre el cual ya está clarísimo que la ciudadanía no tiene confianza. Lo que necesitamos más bien es renovar la política. Y no pasa solamente, Nicolás, por gente nueva, sino sobre todo por mecanismos nuevos, por formas nuevas que te garanticen que las cosas no se hagan en función de la coyuntura, en función de las personas, sino en función de un proyecto político, lejos de los oportunismos y de los acomodos que hay en otros partidos políticos cuyos líderes acomodan su discurso según las circunstancias. Nosotros tenemos propuestas firmes y claras en las cuales nos mantenemos. Quiero darte un ejemplo nada más, Nicolás, este tema del lote 192 sobre el cual ha habido tantas marchas y contramarchas en todos los partidos políticos. Nosotros nos hemos mantenido firmes en la misma alternativa desde el principio. Cuando en el 2013 el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para atar de manos y pies a Petroperú y prohibirle que participara en cualquier proyecto, ya sea lote 192, ya sea Gasoducto del Sur, fuimos nosotros en Acción Popular Frente Amplio quienes nos opusimos. Mientras todos los demás que ahora son defensores de Petroperú y de nuestra soberanía, todos los demás partidos políticos aprobaron esa ley propuesta por el MEF sin mayor debate y sometiéndose a ese mandato. Si tú pudieras resumir por qué no Keiko, Alan y PPK, que son los que aparecen en las encuestas en este momento, es decir, Keiko bien arriba, de ahí en segundo lugar más o menos a la mitad de la tabla PPK y a la cuarta parte de la tabla Alan García. ¿Por qué ninguno de los tres? Bueno, a ver, por ejemplo, porque uno de los problemas más graves de nuestro país es la inseguridad ciudadana y tú tienes un señor García que en su gobierno lo que hizo fue indultar a 400 narcotraficantes que volvió a poner en las calles, además de otros tantos delincuentes, ¿no es cierto? Así que, ¿con qué cara nos diría que va a combatir la inseguridad ciudadana? Verónica, tenemos a Omar Chejade en la línea, me dicen, no sé si te puedes poner los audífonos claro, para escuchar. Omar, buenos días. Gracias por atendernos. Nicolás, no, por favor, Nicolás, un fuerte abrazo. ¿Por qué estás fuera del partido de gobierno? ¿Qué pasó? Dice que porque no vas a las reuniones y porque no votas como quieren ellos. Esas han sido las razones, son las dos razones que ha dado Teófilo Gamarra. Bueno, tal vez sea lo segundo. A las reuniones voy, a las sesiones del pleno voy, a las comisiones voy, y es evidente pues que el punto que relanzó el vaso fue no haber blindado a la votación de anteayer cuando se decidió aprobar la moción que la investigaba por el tema de las tarjetas para que pase la comisión de fiscalización. Básicamente eso, es evidente que han habido discrepancias, pero también es cierto que yo he conversado con el presidente de la República
por las amistades que tengo con él. Le dije hace unos meses que lo iba a apoyar, pero que iba a tener una actitud crítica en los temas que a mí no me parecía, con una lealtad crítica, y bueno, en fin, no lo han entendido. El presidente de la República dijo que sería una dictadura digamos, llevar a los tanques a las calles para combatir inseguridad ciudadana, pero sí permite que haya dictaduras, lamentablemente, en su partido, porque no hace discrepancias o voces discrepantes o discordantes en temas puntuales. Pero ¿dictadura de quién, Omar? ¿De Ollanta o de Nadine? Bueno, es evidente, Nicolás, que el presidente de la República, pues no se conoce, ¿no? El Palacio de Gobierno, es clarísimo. Y se está perdiendo, ¿no?, un poco la señal. Sí, Omar. lo que te decía es que es evidente que hay un secuestro psicológico, y a mí me da mucha pena el presidente de la República en Palacio de Gobierno, y quien toma las decisiones es su esposa, ¿no? Bien duro lo que estás diciendo, porque si tú has estado ahí, por alguna razón será, tú lo sabes. ¿Te sacó Nadine? Bueno, eso está claro, ¿no? Bueno, ¿para qué más palabras? No vamos a decir nada más. Muchas gracias, Omar Chejade, por atendernos. No, por favor, Nicolás. Muy gentil. Increíble. Bueno, terminamos con esto, Verónica. Mucha suerte el día domingo. Elecciones del Frente Amplio. Ciudadanas hay como abiertas, 8 candidatos, ¿no? Son 7 precandidatos. Todos los locales de votación, Nicolás, que son como cerca de 400 mesas a nivel nacional, están a su disposición en la página web del Frente Amplio, frenteamplio.pe. Pueden ir a votar simplemente portando su DNI y teniendo ganas de cambiar este país. Muchas gracias a Verónica Mendoza, precandidata del Frente Amplio.